Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En ese momento, Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades y dolencias y de espíritus malignos. Devolvió la vista a muchos ciegos. Contestó pues a los mensajeros: vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Meditación del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. Espíritu Santo, danos el don de la sabiduría. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a tener una reflexión muy productiva. Y van a haber dos frases que la vamos a recordar, porque le pongamos mucha atención cuando estemos haciendo la reflexión. Esas dos frases para recordar son: Juan era tan humano como nosotros, que tal vez de algún modo nosotros nos podemos ver reflejados en él. Y la otra frase es: Juan el Bautista orienta a sus discípulos a Jesús. Hoy nosotros debemos orientarnos hacia Jesús, que resolverá todas nuestras preguntas. Las dos frases se las repito: Juan era tan humano como nosotros y Juan el Bautista orienta a sus discípulos a Jesús. Comencemos nuestra reflexión. El Evangelio de hoy nos habla de Juan el Bautista, que sigue siendo el personaje de esta semana. Juan era tan humano como nosotros. Aquí vemos la primera frase. Y parece que esperaba que Dios obrara de una forma en ese momento. No sabemos si para cerciorarse él mismo o para dar a sus discípulos la ocasión de convencerse de la venida del Mesías. Y les envía a dos de sus discípulos desde la cárcel, con una pregunta crucial: ¿eres tú o esperamos a otro? El Bautista orienta a sus discípulos hacia Jesús. Así se conocía el profeta Juan cuando con la predicación y el ejemplo preparaba el camino del Señor, convertido en un eco del profeta Isaías, quien había anunciado 800 años o poco más antes de la venida de Cristo. El Bautista está en la cárcel y nos queda de tarea averiguar por qué está en la cárcel. Desde su calabozo ha oído de Jesús y de sus obras, pero no corresponde con la idea del Mesías que todos esperaban. Ellos esperaban un rey salvador de la opresión del Imperio Romano, un rey semejante al rey David, guerrero y liberador. Continuemos. La respuesta de Jesús es muy concreta y está llena de sentido pedagógico. Son sus obras las que demuestran que en él se cumplen los signos mesiánicos que anunciaban los profetas y que hemos ido escuchando en las semanas anteriores. Y nos dice: devuelve la vista a los ciegos,
cura a muchos, expulsa malos espíritus, devuelve a la vida a los muertos y les anuncia la buena noticia. Esa es la mejor prueba de que está actuando Dios. El consuelo, la curación, la paz y la más importante, el anuncio de la buena noticia de salvación. Es decir, tiene compasión de todos. Por eso Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Miremos bien lo que sentía Juan el Bautista. Estaba en la cárcel. La fe fue golpeada porque lo que veía parecía contrario a lo que él esperaba de ese Mesías. ¿Acaso el Mesías no traería justicia, libertad a los cautivos y salvación? Juan era tan humano como nosotros. Vuelvo y se lo repito la frase. Se lo repito, y parece que esperaba a un Dios que obrara de esta forma en ese momento. Este hombre tuvo su tiempo de incertidumbre, pero fue a quien le podía dar la respuesta. Fue y mandó a sus discípulos, al Jesús mismo, a nuestro Señor. Entonces nos responde de una manera directa de lo que Juan esperaba. Y veamos qué nos responde Jesús. Cuando Juan le pregunta, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído, que los ciegos reciben la vista, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, que los muertos son devueltos a la vida y que a todos se les anuncia el Evangelio, y que bienaventurado es el que no se escandalice de mí. La respuesta es sorprendente, es doblemente maravillosa, por dos razones. En primer lugar, Jesús le explica a Juan que el Mesías está haciendo lo que vino a hacer. Nada ha cambiado en su plan redentor. Las señales milagrosas están realizándose y el Evangelio se está predicando. Vemos con sorpresa la duda de Juan, pero Cristo contesta, dichoso aquel que no se ha sentido escandalizado de mí, y nos pide confianza y alegría y que nos dejemos en sus manos. Y hoy llega a nosotros este mensaje de alegría y esperanza en el Adviento. Dios supera todo lo que podamos esperar en esta Navidad si buscamos ese encuentro con Él. Hagamos un diálogo con Cristo. Señor, me alegra tanto saber que la Navidad está cerca. Con tu encarnación me vienes a recordar la verdad fundamental de mi fe. Dios me ama. Ayúdame a dedicarme con la oración y un ardiente deseo de transmitir esta hermosa realidad a todas las personas, especialmente a aquellos miembros de mi familia que se han olvidado del verdadero sentido de Adviento como camino de preparación. Nosotros solemos hacer muchas preguntas: si va a volver, si mi equipo va a ganar, si mi jefe le está gustando mi trabajo y muchas otras cosas que pasan por nuestro día. Sin embargo, pocos nos preguntamos sobre cosas fundamentales de nuestra existencia. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Quizás porque tenemos miedo o porque no nos damos tiempo para que lo que verdaderamente tiene valor. Por eso, ahora que se aproxima el nacimiento del niño Jesús, no tengamos miedo a aprovechar esta oportunidad. Miremos cómo Juan el Bautista comenzó a bajarse, a disminuir para que creciera el Señor, hasta anularse a sí mismo. Esta ha sido la etapa difícil para Juan, porque el Señor tenía un sentido que él no había imaginado, hasta tal punto que en la cárcel, porque estaba en la cárcel en ese momento, sufrió no solo la oscuridad de la celda, sino la oscuridad del corazón.
Pero ¿será este? ¿No me habré equivocado? ¿Por qué el Mesías tiene un estilo tan diferente? No se entiende. ¿O cómo será el hombre de Dios? Pide a sus discípulos ir donde él y preguntarle, ¿pero eres tú realmente o debemos esperar a otro? La humillación de Juan es doble. La humillación de su muerte como precio de un capricho, pero también la humillación de la oscuridad del alma. Juan ha sabido esperar a Jesús, ha sabido discernir. Ahora ve a Jesús. Esa promesa ha llegado y aquí en la oscuridad de su celda no se queda solo. Empieza Jesús a crecer. Juan ve que el Señor está cerca de su corazón. La humillación de Juan. ¿Cuál será la excusa de este año? No nos decidimos a entrar al Adviento y a vivir la Navidad. El retrato de muchos cristianos que no toman en serio a Cristo, a Jesús en sus vidas, puede ser en parte el mismo que les ha pasado a todos los de la época de Jesús, a toda esa sociedad y a todas las personas en nuestro momento que no quieren aprender de la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.